Bienvenido al tercer día de este bloque de 5 encuentros que buscan acercarte al Espíritu Santo. Mi nombre es Álvaro Pancita y como siempre digo en estas charlas, no tengo ninguna duda de que el Señor te quiso escuchando esto, aun cuando todavía no lo veas o no lo comprendas del todo. En esto dame un voto de confianza a mí y uno más grande a Dios, que nos regala los dones y carismas necesarios para dar gloria a Él y construir la vida eclesial. Espero de corazón que te estés pudiendo encontrar con el Espíritu Santo. Puedes escribirme por privado y contarme cómo vas viviendo estas charlas. Puedes pedirme los talleres anteriores, dedicados al Padre y al Hijo. Si entraste recién al grupo, podés pedirme en las charlas de los primeros días. Jesús te bendice. Vincularse con el Espíritu Santo es como vincularse con las otras personas de la Santísima Trinidad, por medio de la oración y el diálogo. Es en realidad con el que más nos relacionamos, aunque no nos demos cuenta, porque actúa dentro nuestro. Él habita, Él mora en nosotros. Fue en Pentecostés que el Espíritu Santo se manifestó con fuerza, dando nacimiento a la Iglesia. En la palabra encontramos cómo los discípulos estaban reunidos en compañía de María, por temor a los judíos que habían matado a Jesús, y permanecían en cenáculo, como el mismo Señor les había encomendado. Entonces oyeron un ruido semejante a una fuerte ráfaga, y vieron aparecer unas lenguas como de fuego, que descendieron sobre ellos, quedando llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo les sacó el temor y les dio la valentía para predicar la buena noticia. Sopló dones sobre cada uno de ellos, incluyendo la posibilidad de hablar en distintas lenguas. Pudieron anunciarlo así en todo el mundo. Pero además, que cada pueblo escuchara a los apóstoles en su propia lengua, significó la unión de la humanidad dispersada por el pecado, y la universalidad de la salvación por medio de Jesús, por ende, la universalidad de la misión apostólica. La Iglesia es obra del Espíritu Santo, que hace de nosotros un solo cuerpo místico del cual Jesús es la cabeza. En 1 Corintios 12, del 1 al 31, dice: es el mismo y único Espíritu el que actúa, distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere. Así como el cuerpo tiene muchos miembros y sin embargo es uno, así también sucede con Cristo, porque todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo cuerpo. Todos aportamos a este cuerpo con los dones que Dios nos dio, particularmente a cada uno. Y nadie es innecesario al cuerpo de la Iglesia. Los dones son para la edificación común, están al servicio de la comunidad. Pero, como dice en 1 Corintios 13, aunque tuviéramos todos los dones, si no tenemos amor, de nada sirve. Así como Jesús se entregó en la cruz para salvarnos, por amor a cada uno de nosotros, así debemos vivir amándonos como Él nos amó. Ese es el mandamiento que nos dejó y el más perfecto de los dones. Como se dejó entrever ayer, además de los 7 sagrados dones, están los carismas, que también construyen a la Iglesia. Estos son regalados por el Espíritu Santo según la necesidad del pueblo, de la Iglesia o de la comunidad de la cual participamos. Hay dones o carismas más visibles o llamativos, y otros no tanto, pero no por eso son más o menos importantes. Todos construimos al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y somos necesarios al mismo. Hay carismas que, según algunos autores, son pastorales, para el anuncio del reino y la construcción de comunidades. Dentro de estos encontramos el don de anunciar la palabra de Dios, es decir, de interpretar lo que la palabra quiere hablarnos al corazón, comunitaria o personalmente. Encontramos también el don de orar con fe de poder, que anima a la comunidad y nos alienta a interceder. Quien lo tiene, intercede por otros. Está el don de la fraternidad, que supone amarnos como hermanos más allá de las diferencias más humanas. Está el don pastoral para conducir comunidades, que no solo se derrama en sacerdotes, sino en los laicos. En comunión con este último está el don de discernimiento pastoral, que ilumina situaciones para que sean resueltas desde el Espíritu de Dios. Los dones pastorales son claves para la construcción de comunidades, como lo vivió San Pablo,
por lo cual no deben ser considerados menos en relación a los pentecostales. Y así como están los dones pastorales, están los de vida interior y santificación, que son una experiencia de encuentro con el Espíritu Santo, que nos ayuda profundamente al camino de santidad, a la vida interior. Dentro de estos encontramos el don del amor de Dios. Es la experiencia de que el amor de Dios todo lo puede en uno, nos edifica en lo personal y en lo comunitario. La oración personal, vivida en profundidad, también es un regalo de Dios, un don que nos lleva a la intercesión por los demás y a vivir en profunda alianza con Jesús. De hecho, la oración de intercesión nos vuelve a la fe cuando la oración por uno mismo se encuentra seca. Otro don de Dios es el discernimiento de espíritus, que aunque suene raro, nos habla de tener la gracia de percibir qué cosas vienen de Dios y qué cosas vienen de la tentación. Finalmente vamos a nombrar los dones pentecostales, que son más visibles muchas veces y por eso nuestra humanidad los anhela, aunque en realidad son igual de importantes que los demás. Durante muchos años se evitó hablar de ellos, por temor, pero encontramos en la palabra mucha riqueza al respecto. Por eso vamos a ir primero a la fuente, que es la palabra de Dios. Habíamos dicho que en 1 Corintios 13, Dios nos invitaba a aspirar al don del amor, sobre todo otro don. Y en el capítulo siguiente, 1 Corintios 14, nos habla de los dones pentecostales, tal como lo conocieron los apóstoles y tal como lo conocemos muchos que recibimos un verdadero bautismo en el Espíritu Santo, algo que es para toda la Iglesia. Por eso te invito a que leas 1 Corintios 14 y los capítulos que siguen cuando puedas. Ahora paso a leerte 1 Corintios 14 del 1 al 4. Y en esto te pido, hermano, que puedas prestar atención para degustar la palabra de Dios, que realmente puedas escuchar cada una de las palabras que dice 1 Corintios 14. Procuren alcanzar el amor y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de la profecía. Porque aquel que habla un lenguaje incomprensible no se dirige a los hombres, sino a Dios, y nadie le entiende. Dice en éxtasis cosas misteriosas. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y reconfortarlos. El que habla un lenguaje incomprensible se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la comunidad. Mi deseo, dice San Pablo, es que todos ustedes tengan el don de lenguas, pero prefiero que profeticen, porque el que profetiza aventaja al que habla un lenguaje incomprensible, a no ser que este último también interprete ese lenguaje, para edificación de la comunidad. Lo que acabo de leer está en la palabra de Dios, 1 Corintios 14, y nos habla de al menos 3 dones más. El don de lenguas, que es la oración que el Espíritu Santo hace a través nuestro. Son palabras ininteligibles, es un don para la oración. Surge cuando no bastan las palabras de amor para alabar a Dios. Tanto es así que nos salimos de nosotros mismos y obra el mismo Espíritu Santo. Nos deja armonía y paz interior. Es una oración amorosa que se asemeja a cuando estamos muy cariñosos con nuestra pareja o con nuestros hijos y ya no alcanzan las palabras para expresar ese amor. Entonces recurrimos a frases ininteligibles como chuchi, cuchi y otras más. Claro que cuando viene de Dios suena profundamente amoroso. Otro don es el don de interpretar lenguas, como dice San Pablo, busquen interpretar las lenguas. Es un don para comprender lo que el Espíritu Santo ora en nosotros. No es una traducción, como si fuera un lenguaje humano, no es un diccionario, sino es poder percibir qué tema se está orando en lenguas. Por ejemplo, si mi hermano está orando en lengua sanación, el don de interpretación me permite darme cuenta cuál es ese lenguaje, cuál es ese tema de la oración. Se interpreta lo que ora en otro o en uno. En el don de profecía, asociado al don de lenguas muchas veces y también nombrado en 1 Corintios 14, el Espíritu Santo nos invita a ser voz de Dios para los hermanos. Contrario a lo que algunos pueden suponer, no es un don para adivinar el futuro, aunque pudiera anticiparnos algo,
porque comparte el conocimiento atemporal de Dios. Es en realidad hablar desde Dios, diciendo lo que nos quiere decir el Padre. Otro don, manifestado en Jesús en muchas ocasiones, y también en los apóstoles, es el de sanidad, que nos invita a orar con fe de poder para que los hermanos sean sanados física y espiritualmente. No solo física, sino también espiritualmente, porque sabemos que muchas veces los males físicos vienen de turbaciones, de cosas no resueltas. Hay que orar por la sanación de raíz de la persona, hay que interceder para que el Espíritu Santo sane de raíz el problema. Si alguien tuvo heridas en su infancia y hoy en su vida adulta les trae problemas físicos o emocionales, hay que orar por la sanación de raíz de ese hermano, para que se sane la causa más allá de la consecuencia. Muchas veces oramos sanación para que se sane la consecuencia, pero si logramos que se sane la causa, se van a sanar todas las consecuencias de raíz. Un don que hoy se manifiesta en muchos hermanos en nuestra amada Iglesia Católica, entonces, es el don de sanidad. Ningún don perdió vigencia con el correr de los tiempos, porque Dios es siempre vigente. Finalmente vamos a hablar del don de cantos inspirados, que son cantos espontáneos, a veces con una voz mucho más dulce que la que se tiene habitualmente. Son inspirados por el Espíritu Santo para la edificación común. Hay otros dones pentecostales, como el de locución interior, cuando se escucha la voz de Dios, semejante al de profecía, pero con algunas diferencias. Está el don de anticipar profecías dichas por hermanos en éxtasis, cuando nos damos cuenta que está por decirla, y el Espíritu Santo nos mueve a buscar dónde anotar, y a tener la velocidad necesaria para poder seguir la profecía. Cuando esto sucede, suele haber un cambio en la letra, sin dejar de que sea la de uno, por supuesto. Habría mucho más para ahondar en estos temas, y gran parte está en la palabra, así que créeme que si lees 1 Corintios 13 en adelante, a partir del don del amor, salen y surgen un montón de otros dones. Solo que no son citas reflexionadas a menudo en la iglesia. También hay libros, en especial puedo recomendarte los libros del padre Alberto Ibáñez Padilla, fundador del movimiento de comunidad de convivencias con Dios, que pueden iluminarnos para comprender mejor y orar pentecostalmente con fe y decoro. Ante todo, no tenemos que olvidarnos que el don más grande al que podemos aspirar es el de amar como ama a Dios. Los invito a que vayamos a orar pidiendo a Dios aquellos dones que den mayor gloria a Él y hagan a la edificación de la vida comunitaria. Que así sea.